Hay un dicho que dice, un viaje de 100 kilómetros comienza con un paso, en tu caso un progreso inmensurable con el inglés, y que sea el despertar a un nuevo horizonte, que antes era desconocido. Yo soy Osvaldo Vázquez, bienvenido a mi programa Aprendizaje Agigantado. En los años trabajando con altos ejecutivos de empresas como Baxter, Danone, estudiantes de la UAM que estudian una maestría o un posgrado, personas que tienen más de 500 empleados a su cargo, una jornada